Está con nosotros el doctor Ortiz Pellegrini, abogado defensor de la viuda Mercedes Segalá. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Hola, doctor. ¿Se puede leer esto como un gran triunfo suyo? Bueno, yo creo que sí, porque, mire, cuando comenzamos esto, nadie daba 3 pesos por la viuda. Teníamos, yo sentía una enorme opinión en contra y una sensación generalizada de que iba a ser condenada. Los fiscales que intervinieron, no solo le pidieron pena perpetua, sino que pidieron que la metan preso ahí. Así que, bueno, había mucho que trabajar. ¿Qué lo llevó a tomar el caso, doctor? Me gusta la pregunta. Tan adverso, así, especialmente desde lo mediático, me parece. Bueno, yo le agrego desde la opinión pública. Le agrego un datito. Hasta el viernes al mediodía, antes del fallo, si uno chequeaba en la opinión pública... Hacíamos una encuesta, le daba días. Le daba altamente, seguramente en favor de que iba a ser condenada. Lo sentíamos en las notas, lo sentíamos los periodistas, en la opinión de la gente. Yo pienso de que esto tuvo... Mire, acá hubo 2 etapas, ¿no? La primera etapa hasta el 2004, y el 2004 en adelante, cuando la meten preso a Mercedes Segalá, donde la opinión pública dice, bueno, esta es la bruja, esta es la que lo mandó a matar, y a partir de allí. ¿Por qué tomé el caso? Interesante. La primera que me fue a ver fue la hija, ¿no? La hija que está muy enemistada ahora fue la que me fue a buscar a mí. En ese momento le dije, bueno, cuando llegue la causa a juicio podemos ver, porque tiene otro abogado. Después vino la mamá. En realidad me vino a ver exactamente una semana antes de que comenzara la audiencia oral. Entonces yo me tomé un tiempo para leer la acusación. La acusación me pareció novelesca, me pareció que era un buen desafío. Me gustó, me sentí con ganas. Pero cuando usted dice novelesca, ¿le pareció una cosa traída de los pelos? A veces las novelas son muy fantasiosas. ¿A usted le pareció fantasioso? ¿Quiere que se la cuente? Sí. La acusación textual era así. Mercedes Segalá tenía un matrimonio desavenido porque dice que el marido era homosexual o bisexual, que se llevaba mal. Entonces, para liberarse del martirio matrimonial y para cobrar unos seguros que tenía por $300.000, había hecho un pacto mafioso con el comisario de la seccional 36, el sargento Nainti, que a su vez se comprometían a robar un arma de la policía, que a su vez contactarían un sicario que era Mandrake Quintero, que después que lo mataran a Héctor Corradini le iban a pagar con el producido de los seguros. Esta es la acusación. Ya me pareció un poco complicada. Fíjese que es una conducta muy compleja y muchas cosas que probar. Pero lo que me convenció decididamente fue cuando le dije, ¿y cómo cobró el seguro? Y me dice, bueno, el seguro en realidad, yo no sabía que existía el seguro porque no se había pagado hace mucho tiempo, porque había perdido los recibos, porque el cobrador tuvo que denunciar la pérdida de los recibos y porque las compañías se negaban a pagarlo. Entonces me contraté a un abogado para que me cobrara un seguro, los seguros, con un juicio. ¿Qué seguridad tenía de ganar el juicio? Mal se podía prometer pagar un dinero con el producido del seguro que no sabía si lo iba a cobrar. Usted derrumba una hipótesis de que el objetivo era cobrar los juicios porque en realidad no lo sabía si lo iba a cobrar, porque tenía que iniciar otro juicio. Como si la plata estuviera ahí esperando. Ese fue el primero. La segunda me puse a estudiar bien detalladamente el tema del matrimonio que tenía en forma terrible que sufría. Y descubrí que las pruebas eran un comentario de peluquería, la suegra que decía que le habían regalado una flor el día de la secretaria y el contador, el remisero que la buscaba seguido, el policía, porque decía que era amante del comisario Aguilar. Entonces descubrí que no había ni una sola visita, ni una sola prueba, ni una llamada por teléfono, un amante muy clandestino sería, porque no había nada. Y creo que el cabo Naín, el sargento Naín, le conté 6 amantes. Y ya me pareció una exageración. Una mujer sencilla, cuya única actividad era vender bollitos de pan en una panadería con educación primaria. Era como muy complejo, mira, porque para ser mafioso hay que tener capacidad organizativa, hay que tener estructura, esto es muy difícil. Y encima tener 6 amantes me pareció también una exageración. Y bueno, caídos los móviles, el tema, me parecía que esto no era como irreal, ¿no? Estaba muy abrochadito de... Bueno,
hay algunas otras razones, quizás porque que había necesidad de dar una respuesta social a un crimen terrible, y entonces, después de eso, me puse a estudiar, durante estos 3 meses que duró el juicio, cuál era la vida del muerto, de la víctima. Mire, ahí me dio una sorpresa enorme, porque en realidad no fui yo el que dijo estas cosas, esto de los móviles mafiosos. En el propio expediente, la misma policía de Córdoba, y quiero rescatarlo aquí al comisario Nievas. El comisario Nievas fue jefe de homicidios, el que descubrió, se acuerda, los secuestros a Ariente, un excelente policía. Él fue el que decía en el juicio, dice, esta muerte no tiene nada que ver con la mujer, esta muerte tiene que ver con la gente que se relacionaba, Héctor Corradini, el homicidio, la víctima. La víctima, sí. De tal manera que yo me tomé la declaración de Nieva, prestigioso comisario, y entonces me puse a buscar dentro de todo lo que se había actuado, qué se había hecho. Y ¿sabe qué? Me dio una sorpresa enorme, enorme. Cuando fue el comisario Sosa, que cayó con toda una troupe y aparatos, PowerPoint, en fin, para mostrar, yo tenía las 10 hipótesis de homicidio que él mismo había recogido de Nievas. Entonces le empecé a preguntar. 10 hipótesis. 10 hipótesis. Entonces empecé a preguntar. Primero, los famosos autorrobos. Entonces me reconoció que es cierto que la víctima, entre otras cosas, se dedicaba a autorrobar autos. Es decir, aseguraba su auto, el de su papá, el de sus hermanos, de los amigos, de los conocidos. Sí. Lo hacía robar y cobraba el seguro. Entonces me reconoció que eso es cierto. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no investigamos esto? Y porque no teníamos medios, porque, bueno... ¿Y qué pasaba con los autos? Ellos mismos, dice, los autos iban al Paraguay, lo llevaba un tal Vega. Entonces, el comisario Nievas fue y me dijo, yo fui a verlo a Vega, fui con el hijo. El hijo me dijo que era un conocido de su papá y que lo visitaba seguro. ¿Y qué hacía Vega? Llevaba los autos al Paraguay. ¿Y qué pasa en el Paraguay? Se lo daban en plata y a veces en droga. Bueno, segunda. ¿Y qué hicieron esto? Y bueno, en esto quedó en el tintero. Me recuerdo bien, porque hice dejar constancia en el tribunal, semejante hipótesis quedó en el tintero. Bueno, entonces le pregunté la otra. Otra declaración es que el hombre compraba secores falsos en Río Tercero. ¿Se acuerda de los secores? Sí, sí. Y esto está en una sentencia también, una sentencia de otro tribunal, cuando juzgan un caso de extorsión, si quiere después le cuento. Entonces le pregunto a Sosa, comisario Sosa, el actual jefe de drogas, que investigó este hecho. También investigó el Perejil, él fue el que el Perejil de Río Cuarto. Del caso Dalmazo. Del caso de Dalmazo. Le digo, ¿y los secores falsos? Ah, no, dice, esto lo descarté porque me dijo Juan Domina que no había nada. Bueno. Entonces, después le dije, mira, pero acá este tema de la droga no solo está en Paraguay, sino que hay un crimen terrible que ocurrió en Córdoba, el llamado de los chilenos, donde hay una declaración que decía que pesaban droga en una panadería de Oscar Corradini. Entonces yo le pregunté, ¿y qué pasó con esto? No, dice, le pregunté a Blas Quintero, que supongo que otro policía, y me dijo que no había nada. Entonces dije, pero no son investigaciones serias, le digo, esto no, la verdad que no cierro por ningún lado. Pero todas estas cosas indicaban que el hombre no andaba en buenos pasos. Y dije al principio que era un crimen mafioso, y estoy de acuerdo que es un crimen mafioso. El fiscal dijo que era tan mafioso el crimen que lo querían dejar expuesto para que fuera descubierto y que fuera un mensaje. Y yo no tengo duda que eso es cierto. ¿Y usted, doctor, en qué basó su defensa? ¿En esto de que las investigaciones de esas líneas no se siguieron en profundidad? La defensa fue basada primero en destruir los móviles. Demostré que el matrimonio no era un matrimonio desavenido ni un martirio. Mire, se lo acusó de homosexual y después de bisexual. Entonces, hay un informe médico que dice que no era homosexual. Pero le dije, ¿y si hubiera sido? Digamos, yo le dije, somos toda gente grande, hay muchos matrimonios que a lo mejor la conducta sexual no es la que, en fin, puede ser juzgada en un tribunal, pero estamos en el siglo XXI. Ahí hice una cita porque se lo comparaba con Santo Tomás, entonces dije, bueno, Santo Tomás, Fiencite, escribió en el siglo XIII,
Y es difícil tomar esas pautas para juzgar un matrimonio de este siglo. De todas maneras, digo, por si yo me equivocase, hay una ley en la Argentina que tiene 1 año que el matrimonio sexual homosexual es lícito. De todas maneras que esto no me parece. Pero además no había ningún tipo de prueba. Fuera de este informe que decía que no lo era, todo lo otro era un comentario de peluquería. Entonces, el primer móvil no existía. Segundo móvil, el tema de cobrar seguro quedó al descubierto cuando vino el abogado y dijo que era muy un juicio. Difícilmente cobrable porque ni siquiera había recibo ni póliza de ese tema. Pero terminó cobrando, señor. Los terminó cobrando. En menos, ¿no? Hizo un acuerdo transaccional, en vez de cobrar lo que tenía que cobrar, cobró como un 30% menos.